al llamarlo. Y en algunos centros comerciales, nosotros cuando estamos caminando por ahí, paseando, viendo los centros comerciales, hemos visto anuncios que dicen: disculpe nuestra construcción, estamos en construcción. O cuando vamos por el camino, la carretera, vemos anuncios que dicen: en construcción. ¿Y cuántas veces nosotros vemos esos caminos y lo que se nos viene a nuestra mente es tráfico, más tráfico, porque hay una obra en construcción? Y hermanos, la construcción es necesaria, hacer cambios en la construcción. Lo que Dios quiere hacer, cambios en nosotros para mejoría. ¿Para qué hacen las construcciones en las carreteras, en los caminos, en los edificios? Para mejorar, para hacer mejoría. Y Dios quiere hacer también mejoras en nuestras vidas. Dios quiere moldear nuestras vidas. Y Dios quiere hacer arreglo en nuestras vidas. Amén. Y eso es lo que Cristo está haciendo en la vida de Pedro. En la Biblia vemos más de un par de veces que surge el tema de Pedro, vez tras vez. ¿Por qué? Porque Cristo quería que Pedro reconociera quién era Cristo y que lo amara más profundamente. Cristo quería que Pedro aprendiera a confiar en Él. Por eso Él estaba haciendo eso. Cristo deseaba o quería que Pedro lo obedeciera más al saber quién Cristo era y que estaba tratando de moldear su carácter. Y es exactamente lo mismo que Cristo está tratando de hacer en mi vida y en tu vida: moldear nuestro carácter. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado cuando escuchamos el nombre de el apóstol Pedro, y qué se nos viene a la mente? ¿Qué se te viene a la mente? A la mayoría de la gente, o religiosos, aún creyentes, lo que se le viene a la mente cuando escuchamos Pedro, se nos viene a la mente una imagen de Pedro como lo tienen los religiosos allá en Roma, y lo tienen así, con una túnica de un sacerdote, lo tienen con un cetro en su mano derecha, poniéndose un crucifijo, así lo tienen en Roma, y con un cetro en su mano derecha. Pero esto está muy lejos de la verdad. Pedro olía a pescado. Pedro era un pescador. Él era un hombre común y corriente como nosotros. Su oficio era pescador. Algunas veces nosotros nos olvidamos que la gente que leemos en la Biblia eran personas reales como tú y como yo, con debilidades, con fallas, con cantidad de cosas, aún pecados en sus vidas, tantas otras cosas que tenían esta gente. Pedro era como uno de nosotros, igualito a nosotros. ¿Sabían que nuestro Dios se especializa en usar gente común, ordinaria, común como cualquier otra gente, para hacer cosas extraordinarias? Dios se especializa en eso. La Biblia está inspirada por nuestro Dios, amén, y es infalible. Infalible quiere decir, hermanos, sin ningún error divino. Ayer encontramos a un hombre que conoce mucho de la Biblia, mientras nosotros estamos testificando, y nos dice: bueno, yo he estudiado teología y sé de esto y sé del otro. Se lo encontraron ustedes también, hermano Orlando, el mismo. Y dijo: los estaba esperando, y tenía una Biblia en su lugar derecho y otra en sus manos. Y yo le dije: ya sé lo que él quiere, no vamos a darle lo que él quiere. Señor, venimos en esta mañana predicando a Cristo, el Evangelio de Cristo. ¿Usted ha recibido a Cristo? Pero tú, ¿cómo me vas a preguntar? Yo tengo teología y tengo licenciatura y tengo todo esto. Que si ha recibido a Cristo, eso es nuestro mensaje en esta mañana. Eso es nuestro mensaje. Y después de un tiempo que estuvimos allá hablando, él se dio cuenta que estábamos serios en lo que íbamos a evangelizar, no íbamos a debatir, no íbamos a convencer, porque no vamos a convencer, vamos a predicar a Cristo, vamos a predicar, a sembrar la semilla. Y mira, dijo él al final: yo he estudiado cantidad, pero sé que la Biblia tiene errores. Cuando dijo eso ahí, vámonos, salimos de aquí.
Porque hermanos, posiblemente la traducción lo han usado una palabra que no es, pero Dios no inspiró algo erróneo. Segundo de Pedro 1, 20 a 21, quiero que vayas y me acompañes ahí porque algunos estaban esperando a qué horas vamos a la Biblia. Segundo de Pedro 1, 20 al 21. Cuando lo encuentren, un fuerte amén. Y anótalo para que tú puedas compartir esto con la gente. De segundo de Pedro 1, 21. Exacto. ¿Están ahí? Vamos a darles tiempo para que todos lleguemos ahí. Segundo de Pedro. Amén. ¿Lo tenemos? Entendiendo primero, todos dicen, entendiendo primero esto, ¿qué dice, hermanos? Que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Está muy claro esto, hermano? Ninguna profecía fue por voluntad humana, porque alguien lo quiso o lo escribió así, sino fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Así, algunos de los escritores, más bien los escritores, algunos fueron gente entrenada, profesionales, preparados. Unos fueron reyes, otros fueron profetas, otros fueron jueces. Lo vemos en la Biblia. Otros fueron gente regular, como nosotros. Uno era doctor, uno colectaba los impuestos, uno hacía tiendas, uno era pescador y muchos otros más. Y Dios los usó a todos ellos. Dios los usó. Así es que Dios nos puede usar a cualquiera de nosotros. Y esto debería de animarnos, motivarnos a cada uno de nosotros a dejar que Dios obre nuestra vida. Si queremos que Él nos use, debemos dejarnos moldear. Si queremos que Él obre nuestra vida, debemos dejarle a Él el control. Porque ¿sabes qué, iglesia? Él sabe cómo hacerlo, yo no sé. Él sabe cómo hacerlo. Él sabe qué es lo mejor para mí, para nosotros. Él sabe cómo funciona mejor, ¿sabía? Dios sabe cómo funciona mejor. Él sabe más que todos nosotros. Él nos conoce mejor que a nosotros mismos nos conocemos, ¿sabías? Él conoce nuestros arranques. Él conoce nuestro temperamento. Él conoce nuestras debilidades. Él conoce nuestras áreas fuertes. Él conoce todas las situaciones que enfrentamos. Él conoce todo de nosotros. Y Él pone a prueba todo eso. Por eso nos manda pruebas, para que podamos usar la paciencia que Él nos da. ¿Sabe que nos dio a nuestros hijos para qué? Para que nosotros practiquemos la paciencia. Sí, amén. Dios nos da a nuestro cónyuge. ¿Para qué? Para que practiquemos la paciencia. Dios nos da a nuestro hermano en la familia, a nuestro hermano de la carne, para que practiquemos la paciencia. Dios nos da a nuestros hermanos en la fe. Escucha, hermana, Dios te dio a tus hermanas que tienes aquí en la fe, para que practiquéis la paciencia, para moldearnos. Cuando Cristo llamó a Pedro, vayan conmigo a Juan 1, capítulo 1, 38 al 42. Juan, Evangelio de Juan. Capítulo 1, 38. Dice, y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? ¿Están ahí? Ellos le dijeron, Rabí, que traducís, maestro, ¿dónde moras? Y le dijo, venid y ved, y fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón. Simón es Pedro, que ahí dice, ¿de Simón qué? De Simón Pedro. Era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías,
que traducido es el Cristo. El hermano de Simón Pedro lo lleva a Cristo. Qué bendición, hermanos, cuando uno puede llevar a alguien a Cristo, amén. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús, le dijo, tú eres, ¿qué dice? Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro o piedra. Cristo llamó a un pescador para transformar su vida, para transformar su oficio, para transformar su llamado, para transformar su nombre. Pedro era un pescador de oficio, junto con su hermano Andrés. Y ellos tenían un negocio de familia. Ellos pescaban y tenían un negocio de familia, venían con todos los peces y todos los pescados y los vendían para que ellos puedan subsistir en esta vida. Ese era el negocio de Pedro. Ese era el oficio de Pedro. Un pescador. No era alguien estudiado, no era alguien religioso. Hablaba mal Pedro, como todos los pescadores. ¿Cuántos han escuchado pescadores como normales que no son creyentes? Hablan mal. Tenían un mal carácter, un mal genio cuando no pescaban. Y ellos estaban siempre en los puertos, en los ríos, en el mar de cualquier mar ahí de Galilea, estaban ahí. Donde quiera que había agua, ellos estaban allá. Porque estaban buscando el pan o el pescado, vamos a decirlo, para sus familias. Ellos vivían en Capernaum, lo dice la Biblia. Este es un lugar muy bien preservado hasta el día de hoy en Israel. En el puerto el puertón de esta ciudad de Capernaum dice así, tiene un letrero que dice Capernaum, la ciudad de Jesús. Y en el ministerio temprano de Cristo, Él se mudó de Nazaret a Capernaum porque allí era un punto estratégico para el ministerio de Jesucristo. Y en Capernaum había una sinagoga. Esta es otra de las razones por que Jesucristo se mudó allí. No que Él necesitara una sinagoga, porque Él es el maestro, Él es el Mesías. Pero necesitaba allí para ministrarle a otros. Y sabía que las ruinas de esta sinagoga en Capernaum todavía están ahí hasta este día. Los turistas van y se paran ahí, están en el preciso lugar donde Cristo se levantó y leyó al profeta Isaías. Ahí se paran y me cuentan, porque no he estado allá, que es una experiencia cautivadora. Todos los que han estado allá. Pero no se compara, escucha, a tener el primer asiento en fila y ver de primera mano el ministerio de Cristo, las señales que Cristo hizo, las sanidades que Cristo hizo, como lo vio Pedro. Pedro era un hombre casado, sabía, porque el Señor Jesucristo sanó a su suegra. Amén. Pedro tenía hijos. Pedro si tenía hijos, tenía una esposa. Si tenía una suegra, tenía una esposa. La esposa no era fácil. La suegra no era fácil. Y Pedro tampoco. Por eso necesitaban de Cristo, hermano. Y todos necesitamos de Cristo, que Él transforme nuestras vidas. Y aquí vemos que el Señor Jesucristo ve a Pedro y le dice: tú eres un material, tú eres como un cemento mojado. Cuando le dice Cefas, la palabra Cefas quiere decir piedra. Por eso viene el nombre de piedra, viene Pedro. Y él dice: mira, tú debes de estar sólido, tú debes de estar fuerte, sólido, como un fundamento que se usa la piedra, la roca, pero tú no eres la roca. ¿Cuántos han escuchado ahora de un actor muy famoso que le apellidan La Roca? The Rock. O no le apellidan, le nombran, es el apodo de él. ¿Cuántos lo saben? Que ha estado en las películas Too Fast, Too Furious. ¿Saben de qué actor estoy hablando?
Le llaman la roca porque lo ven bien fuerte, está bien fuerte y está fuerte él. ¿Sí saben cuáles? Muchos se hacen, así son los hermanos en las iglesias, se hacen, yo no sé de qué está hablando, porque no veo las películas, no veo la televisión. Tú sabes de lo que yo estoy hablando. Y es la roca. Entonces le dice a Cristo, le dice a Pedro, tú eres una piedra en proceso. Estás todavía, eres como un cemento. Y así nos dice a nosotros, hermano. ¿Sabía que el cemento? ¿Cuántos han trabajado aquí en construcción? ¿Cuántos trabajan aquí en construcción? Levanten su mano, ahora sí ya saben de lo que estoy hablando. ¿Cuántos trabajan en construcción? ¿Cuántos? Levanten su mano. ¿Qué hace el cemento, el concreto? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace, hermano? ¿Qué hace cuando está mojado? ¿Qué hace cuando está que quieren hacer algo con él? Es movible, se puede mover todavía. Cuando está mojado el cemento lo puedes mover, lo puedes moldear a como tú quieres. Si tú quieres que haga cualquier cosa, vas a edificar una pileta, vamos a decir una pileta. Vi una pileta una pecera, algo así, algo. Puedes moldearlo cuando está mojado. Y así somos todos nosotros, somos como el cemento. Cefas, somos Pedros, que Cristo quiere moldearnos. Y cuando está así mojado, Él quiere que el cemento mojado tiene que, hermanos, tiene que un gran potencial. Se convierte en algo firme, en algo fuerte, en algo que puede ser utilizado para algo bueno, para almacenar agua, para caminar. Podemos nosotros caminar. Si quieren construir una acera, ¿cuántos han visto que todavía cuando han construido una acera y el padre está construyendo en su entrada de su casa una acera para una entrada para su driveway, es decir, su carro, su entrada? Y está construyendo y le ha costado bastante trabajo, porque es mucho trabajo el trabajar en el cemento, con el concreto, es mucho trabajo, es demasiado trabajo. Y moldear, y el padre comenzó a moldear todo el cemento, todo ahí lo pone y ve y está cuidadoso de que nadie entre, que nadie vaya a pasar a pisar ahí porque se puede dañar. Y ve que detrás de allá viene su caminando por todo lo que él ya puso. Y dice, y puede reaccionar dos cosas diferentes. Puede enojarse y darle una disciplinada tremenda al hijito que no sabe, porque no sabe, por eso está caminando por ahí. Pero tiene oportunidad de todavía decir, mira, no sabías. Yo sé que no sabías que iba a quedar todo eso, lo que uno, la huella que uno impone ahí, esa va a quedar ahí por siempre. Entonces él va y otra vez más va y trabaja una vez más en el cemento y hace a su niño hacia al lado. Y eso es lo que, hermanos, el Señor Jesucristo está tratando de nosotros. Muchas veces nosotros la regamos como Pedro y cometemos cantidad de fallas. Y hacemos lo que no tenemos que hacer. Decimos en el ministerio lo que no tenemos que decir, como Pedro. ¿Se recuerdan que él le dijo al Señor Jesucristo, oh Señor, cuando él estaba anunciando y diciendo voy a padecer y tengo que morir? Y Pedro, ¿qué le dijo? No, Señor, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo vamos a permitir esto? Ni muerto te voy a dejar que te maten a ti. ¿Y qué le dijo el Señor Jesucristo? Apártate de mí. Porque todo lo que se le venía y se le ocurría, él a veces no pensaba antes de hablar, Pedro. Y así a muchos de nosotros así estamos. Dios quiere moldearnos, por eso el Señor Jesucristo vio un gran potencial en la vida de Pedro y quería moldear su carácter. Y quiere moldear nuestro carácter. Quiere moldear nuestra forma de hablar. Si le cambió a Pedro, a Simón Pedro a Cefas, es con un propósito, porque Él quiere dejar bien marcado que necesitamos un cambio.
que necesitamos un cambio, que necesitamos cambiar, que necesitamos dejar que Dios moldee nuestro carácter. Mira, nos pasa a nosotros muchas cosas en el matrimonio, en la vida, y cómo reaccionamos. Pedro reaccionaba, lo primero que se le venía a la mente, eso es lo que reaccionaba Pedro. Y él tuvo que aprender a ser manso. ¿Quién le estaba enseñando a ser manso, hermano? El maestro de maestros, Cristo Jesús, es manso y humilde. Y él estaba tratando de mostrar y enseñar a Pedro que necesitamos ser mansos para que Dios nos pueda utilizar, hermano. ¿Sabe por qué muchos de nosotros Dios nos utiliza como Él deseara? Porque no somos mansos. Queremos hacer lo que nosotros queremos hacer. Queremos reaccionar como la carne, como el hombre viejo. Y así Pedro siempre quería reaccionar como el hombre viejo, como Simón, no como Cefas. Y es un aprendizaje, es un aprendizaje. Ve conmigo rápidamente a Juan 1:42, ahí mismo, Juan 1:42, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, tienes un gran potencial, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. ¿Qué quiere decir Pedro? Oh, Dios vio, hermanos, un potencial en Pedro que ve en cada uno de nosotros. Amén. Pero Él desea moldear nuestro carácter en nuestra vida. Él desea moldear cómo nosotros reaccionamos a las cosas de la vida que vienen a nuestra vida, que pasan en nuestra vida. Y Dios es lo que merece y desea hacer. Y Dios merece que nuestro carácter sea manso. ¿Sabía, hermanos, que no hay otro discípulo que Dios, el Señor Jesucristo, se refirió tanto como a Pedro? No hay otro discípulo que recibió tampoco un reconocimiento tan alto como el apóstol Pedro. Pero también recibió reprensiones fuertes que vimos que le dice: apártate de mí, Satanás. No a otro discípulo le dijo más que a quién le dijo, hermano. A Pedro. ¿Le estaba diciendo a Pedro? No, le estaba diciendo al que estaba siendo influenciado, al que estaba influenciando a Pedro. ¿Quién es el que no quería que Cristo fuera a la cruz? Satanás, el enemigo. Así es. Y él quería hacer lo imposible, y al que usa, al que esté disponible, al que no quiera dejarse moldear por Cristo, va a dejarse influenciar por el enemigo. Y hay mucha gente, aún en las iglesias, que se están dejando influenciar por el enemigo. ¿Por qué? Porque no somos mansos, porque no nos sometemos. Entonces, otra de las cosas, anótalo allí, si estás tomando notas, que Cristo le está enseñando a Pedro es a someterse a la autoridad. Someterse a la autoridad. Pedro aprendió a que tenía que someterse a Cristo. ¿Quién es Cristo? El Mesías. Él mismo reconoció. ¿Quién fue el primero de los discípulos que reconoció que Cristo era el Hijo de Dios? ¿Quién, hermano? ¿Quién? Pedro. Él reconoció la autoridad. Y tú y yo tenemos que reconocer la autoridad. Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza de nosotros. Y nosotros somos la cabeza de nuestra casa. Esa es la orden que Dios nos ha dejado, los hombres. Y Cristo puso a obispos, ancianos, en este caso en el Nuevo Testamento a pastores, para que sean el líder de la iglesia. Y hay gente que en las iglesias no se somete. Si no te sometes a Cristo, no te vas a someter al pastor. Y aquellos que no se someten a Cristo, jamás se van a someter al pastor. No, ¿por qué tengo que hacer yo eso? No, ¿por qué el pastor dijo eso?
Porque Cristo lo dice, y estamos aquí para agradar a Cristo. Para eso estamos aquí. Y vas a tener problemas. ¿Sabes los problemas que hay en el matrimonio? Porque esta clase es para matrimonios. También el problema principal que tenemos es que no nos queremos someter a Dios. No que someternos al esposo, porque ay, ya va, el pastor siempre predica de que la mujer se tiene que someter. No, ni la mayoría de nosotros estamos como Pedro. No quería aprender a someterse a Cristo. No quería aprender a someterse a Dios. Y tenemos que aprender. Nos va a costar, si no nos va a costar más dolores de cabeza de lo que nosotros pensamos. ¿Sabe por qué tenemos problemas con los hijos, con la familia? Porque todavía no hemos aprendido a someternos a Dios. Y hasta que aprendamos, Dios va a obrar. Dios va a obrar en nosotros. Mientras no, ahí vamos a seguir hacia adelante, dándonos contra la pared, como Pedro. Vea lo que dice Efesios 5:21. Efesios 5:21. Vamos a leerlo todos en voz alta. Efesios 5:21. Dice, están allí. Voy a darles unos segundos para que lleguen. Efesios 5:21. Efesios 5:21. ¿Todos? Leámoslo todos. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Antes de que la palabra de Dios diga que la esposa debe someter al marido, dice la Biblia que nos debemos someter unos a otros a la autoridad de Dios. Todos nos debemos de someter a la autoridad de Dios. ¿Por qué es que tengo que hacer esto así, pastor? Porque la Biblia lo dice. ¿Por qué es que debo de servir así? Porque la Biblia lo dice. ¿Por qué es que no vamos a hacer esto? Porque la Biblia lo dice que no lo hagamos. ¿Por qué es que debo de cantar y por qué es que debo de cantar himnos espirituales, cánticos espirituales al Señor? Porque la Biblia lo dice, alabad al Señor con cánticos, himnos espirituales al Señor. ¿Por qué tenemos música clásica de piano y guitarra y cuerdas instrumentales aquí en la iglesia? Porque eso es lo que la palabra de Dios, eso es lo que Dios le agrada. La gente quiere atraer a cantidad de juventud de diferente forma y ya no parece, las iglesias ya no parecen iglesias, los templos ya no parecen templos, ya parecen discoteca. Ya cuando entras, la iglesia no tiene, la pared no es de estos colores bonitos, es colores negros. Las luces ya no son estas luces, ya son luces de todos colores. Y ya cuando ya no le dicen vamos a tener vamos a adorar a Dios, no, dice vamos a tener una experiencia, un encuentro. Porque tratan de atraer a gente de esa manera y no la van a retener, porque la gente está buscando ser entretenida. Es lo que está buscando en estos tiempos, hermano. La gente no quiere escuchar predicación. Vas a ese tipo de iglesia y ¿sabe cuánto predican? Predican 10, a lo máximo 15 minutos. Y todas las demás 45 minutos, hora es alabanza y adoración y experiencia. Y ¿dónde se edifica? ¿Dónde estamos aprendiendo? ¿Qué estamos haciendo? No estamos impactando al mundo. Porque no están sometiéndose a Dios. Hay así muchas iglesias, hermano. Y gente va de iglesia en iglesia a veces porque no se quiere someter a Dios. Así es. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y Pedro tuvo que aprender esto. Y tú y yo tenemos que aprenderlo. Tenemos que aprenderlo ya, hermano. Someternos a Dios
En todo. ¿No dicen algunas cosas? En todo. En el temor de Dios. ¿Quiere que te vaya bien? Sométete a Dios. ¿Quiere que tengamos un matrimonio feliz? Los matrimonios, hay que someternos a Dios, los dos. Porque solamente queremos los esposos, queremos que la esposa se someta, pero ¿qué de nosotros maridos? Los maridos hacen lo que les da la gana. No, aquí mis chicharrones truenan, ni aquí como decimos en nuestro país, y esto es lo que yo digo. No, no, es lo que Dios quiere. ¿Qué de ti, hombre? Hay muchos hombres que no se están sometiendo a Dios. Y te estás perdiendo las bendiciones, varón. Nos estamos perdiendo las bendiciones de Dios. Dios quiere bendecir nuestra vida, Dios quiere bendecir nuestra familia, pero nosotros no permitimos que Dios moldee, que Dios sea el centro de nuestra vida. El Señor Jesucristo lo que trataba de hacer era transformar por decirle así, al señor Cemento, a Mr. Cement. Así es. Amén. En una piedrecilla, en una roca. Él sí era la roca. Cristo es la roca, amén. Pero Pedro es una piedrecita. Y lo quería transformar, pero sí iba a llevar tiempo. ¿Por qué se lleva tiempo, hermanos? ¿Por qué es que se lleva tanto tiempo? No es por Dios. ¿Sabe por qué el causante de la demora? ¿Cuál es el causante de la demora? Nosotros somos los causantes de la demora. Él quiere transformarnos, Dios quiere obrar, el Espíritu Santo de Dios está obrando siempre en nosotros, pero nosotros no queremos. Por eso es que veo en la vida y en la iglesia gente de 80 años, con todo el respeto, si hay alguien aquí de 80 años, que son unos inmaduros, porque no dejan que Dios obre en sus vidas. Hacen lo mismo y vuelven y hacen lo mismo. Ya iban avanzando en el camino, iban bien y hacen cualquier cosa y Dios dice, no, regrésate. Y hay gente en el ministerio que están haciendo un ministerio en nuestra iglesia y yo sé que los que cuando están enfermos pues es una excusa, todos estamos enfermos y yo puedo estar enfermo y hay excusa, pero hay otros que solamente porque no quieren o no les place, no lo hacen y después quieren venir y no. Vete a la línea de regreso una vez más y sé fiel otro tiempo para que cuando ya seas fiel y estés atento y seas fiel, puedas retomar tu ministerio. Eso es lo que pasaba con Pedro. Él avanzaba 2 pasos y retrocedía 3. Y así estamos algunos. Avanzamos 2, 3 pasos y retrocedemos 4. Y decimos, ya avancé, no hemos avanzado. Estamos retrocediendo. Ay, ¿por qué el pastor no me pone? ¿Por qué cancelaron esto? ¿Por qué hicieron esto? Porque queremos agradar a Dios. Y si tu actitud no está bien, como Pedro, la de Pedro, a Dios no le agrada. Dios tuvo que decir, Pedro, siéntate allí, que voy a seguir moldeándote, voy a seguir trabajando en ti, hasta que tú sigas madurando. Y así nos falta a todos hermanos, todo en general. Pero hay gente que yo ya me quito los últimos cabellos que tengo, porque digo, ay Señor, y ay Señor, es tremendo, pero saben que ellos se pierden la bendición y a veces no lo ven, como Pedro decía, pero Señor, que si yo te estoy protegiendo de hacer esto, no lo entienden, no entendemos. Se molestó Pedro y dijo, ¿cómo es que me llama a mí el enemigo? Imagínate. ¿Y cómo es que me llama a mí el Señor Jesucristo si yo lo estoy siguiendo? Soy un discípulo de Él y me llama a mí. Porque nos dejamos influenciar por el enemigo. Ten cuidado, cristiano, aún los cristianos con quien nos juntamos.
Si nos están influenciando para el bien, gloria a Dios, qué bendición. Si están influenciando para evangelizar, para ganar almas, para seguir adelante, para hacer la obra del Señor, gloria a Dios por eso. Pero si están influenciando, no, mira esto, mira lo otro, mira que por qué esto, que por qué lo otro, cuidado, cuidado. Te van a parar de tú recibir las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Hay que apartarnos. Hay que apartarnos, porque Dios quiere hacerlo en nosotros, en nuestra vida. ¿Estás escuchando, hermano, hermana? ¿Quieres ser bendecido por Dios? Señor, ¿cuáles son las buenas influencias, Señor? Y Dios te la va a mostrar. Aquí hay que sí pasan cosas, pero hermana, vamos a orar. Vamos a seguir hacia adelante. ¿Y cómo reaccionamos? ¿Cómo reaccionaba Pedro en su temperamento? Y así somos muchos nosotros. Tenemos la mechita que tenemos es así bien cortica, así bien corta, que de cualquier cosa se enciende uno. Dios, te vas a tomar más tiempo, es mejor, más vale. Yo he aprendido esta lección en mi propia vida. Me va a tomar mucho más tiempo. Entonces, Señor, obra en mi temperamento. Es un fruto del Espíritu Santo. Ayúdame en esto porque yo no puedo. Dame la fuerza. Nosotros no podemos cambiarnos a nosotros mismos. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo y necesitamos a Cristo que nos cambie a nosotros. Allí mismo en Efesios, ¿estás allí conmigo para cerrar? ¿Están ahí? Dice el versículo 19, 5:19, Efesios 5:19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Amén. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y allí después dice, someteos. Amén. Tenemos que aprender esta lección, hermano. ¿Cuándo la vamos a aprender? Esa es la pregunta que Dios hace para cada uno de nosotros. ¿Cuándo la vamos a aprender? ¿Cuándo la vamos a aprender? Vamos a dejar que continúe, seguir actuando como actuamos, como reaccionamos en nuestra carne, en nuestra propia carne y tomando. No, eso me hizo esta, pues yo le hago esto, es lo que decimos. Ahora me la paga con el desprecio, ¿cómo llaman el dicho ese? Con el látigo de mi desprecio. Pedro, Cefas, te vas a tomar más y Dios te va a ir. Ahí estás muy bien, bueno, ahí hasta que no aprendas esa lección no pasas. ¿Por qué es que en las escuelas tienen que pasar un grado, hermanos? ¿Por qué? Las jovencitas. Si no pasas, tienes que repetir. Y yo recuerdo esto siempre de cuando yo estaba en primero o segundo grado. Había un muchacho, Domingo se llama, espero que todavía viva, Domingo. Domingo era tremendo. Domingo tenía 16 años, en primero o en segundo grado, yo no recuerdo eso. Estaba más alto que el profesor. Y a todos Domingo nos hacía la vida imposible porque no pasaba de año. No pasaba porque fuera un ignorante, no pasaba porque iba por 2 o 3 meses y el resto del año ya no iba, porque iba a ayudar a trabajar a su familia, a sus padres, cualquier situación, y perdía el año. Regresaba el siguiente año a primero y ya tenía bigote, ya le estaba saliendo barba y nosotros los niños ahí y nos pasaba algo y íbamos a con Domingo a que nos defendiera, a que nos hiciera, pero lo regresaban siempre a primero porque no aprendía. Y así muchos de nosotros estamos. Dios quiere que ya hayamos avanzado en nuestra vida cristiana y que estemos allá y estamos aquí y no avanzamos por nuestro temperamento, por nuestro carácter,
porque no maduramos, porque somos inmaduros, lo voy a decir más claro, en todo. Nos comportamos como los niños. Yo digo, dame paciencia, Señor. Dame paciencia, Señor. Y Dios me da la paciencia, me pone a cada uno de ustedes, y Dios te pone a tu jefe en el trabajo para que practiques la paciencia que Dios te ha dado. Y Dios nos pone, como decía yo, en medio de la enseñanza, Dios nos pone a uno y a nosotros para moldearnos. ¿Qué dice la Biblia en Proverbios? Hierro con hierro, ¿qué? Se aguza. Quiere decir, hermanos, que las cosas que vivimos aquí nos ayudan para bien, para controlarnos. Pedro tuvo que, y eso lo vamos a tener que continuar, que controlarse, aprender a controlarse en sus arranques que tenía. Y sabe que tú y yo necesitamos aprendernos a controlarnos. ¿Quién nos controla? El Espíritu Santo de Dios. Alguien que es espiritual, hermano, y que no tienes que decir, oh, yo estoy lleno del Espíritu Santo. Y alguien que es espiritual se controla su lengua, controla. Pero hay gente que dice barbaridades, les cuento aquí. Y por internet, por redes sociales, yo digo, no creo que este hermano, esta hermana dijo esto. Yo digo, ay, Señor. Sí, yo creía que ese hermano, esa hermana estaba aquí, y cuando veo que lo que postean, por eso tienen que tener cuidado lo que postea. El Señor te baja aquí, mira, la moralidad, porque dicen cada cosa. Digo, no puedo creer tal barbaridad que dijo. Y el Señor nos muestra. Oh, que Dios nos ayude, hermanos. Todos estamos ahí. Vamos a orar en esta mañana. Padre, gracias te damos porque somos todos obras en proceso.